El ejercicio, profe, era de una bomba, que había que reemplazar una bomba. Entonces me confundí yo cuál era el 6. Pero ahí les mando la pauta, no tiene ni una gracia. Ya, profe. Siguen llegando cabros. ¿Qué están viendo, niños? ¿Qué ven? Diferencia entre flujos nominales y reales. Perfecto, ya, continuando con la materia. Con esto terminamos la unidad 7. Bien, aquí hay un ejemplo, entonces les voy a pedir que lo lean, por favor, y después lo resolveremos, analizaremos la resolución. Por favor, leanlo. Pa. Quizás solo con una de las notas debieran tener problemas, quizás con una. Ay, pero tengo que ver si es pasado perfecto, pasado cuánto, pasado participio, si es presente perfecto, presente simple, presente continuo. Ya, ¿lo leyeron? ¿Tienen dudas? Niños, ¿tienen dudas? Creo que no, profe. Ya, vámonos entonces. Esto, continuando con lo último que habíamos visto, pretende mostrarles que en la medida que trabajen bien, es indistinto
realizar la evaluación o el flujo, si usted quiere construir el flujo, en términos reales o nominales. No obstante, la recomendación ha de ser que siempre trabaje en términos reales, a efecto de que tenga que evitar lo complejo que puede ser en economías turbulentas el estimar, además de los flujos, producto del estudio de mercado y la construcción del perfil, además usted tendría que empezar a estimar las tasas de inflación. Y en economías turbulentas, eso puede convertirse en un tema complejo también, que lo hemos vivido, producto de la pandemia, el estallido social, algunas otras cuestiones que puedan llegar a ocurrir. Vamos entonces. Primero vamos a resolver por flujos nominales. Lean bien, ¿eh? La única que podrían tener problemas es la nota 5, pero eso lo voy a explicar llegado el minuto. Nos dicen una tasa nominal, perdón, una tasa de interés real del 12 y una tasa de inflación para todo el horizonte del 15. Listo. Entonces, primera posibilidad, trabajar con flujos nominales. Cuando trabajamos con flujos nominales, significa que son en pesos de cada periodo. Y nos vamos a ir ciñendo a lo que decían cada una de las notas pertinentes. Creo que eran 6. Las 6 notas. Bien, entonces, inversión en activos, maquinaria y equipos, 70 millones, inversión en capital de trabajo, 3 millones. ¿Hay dudas hasta allí? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, me devuelvo. Nos dicen, el volumen de venta esperado es de 10 millones el año 1, 30 al 2, 50 al 3, y de ahí crecen al 15. 10 millones, 30, 50 y de ahí crecen al 15. 50 por 1,15, 57,500. 57,500 por 1,15, 66,125. 66,125 por 1,15, 76 y tanto. ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Después, los costos operacionales se estiman en 8, 15 y de ahí luego crecen al 15, que es la tasa de inflación esperada para todo el periodo. 8, 15, 15 por 1,15, 17, 17 por 1,15, 19, 19 por 1,15, 22, 22 por 1,15, 26. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? No. Ya. Primera operación o agregado, margen bruto, 10 menos 8, 2, 30 menos 15, 15, 76 menos 26, 49,800. ¿Hay dudas? No. Depreciación. Me devuelvo. Realice la evaluación suponiendo depreciación lineal, asumiendo que ya, depreciación lineal, y nos dicen, la inversión es de 70 palitos, se espera que la planta se desmantele en el año 6 con un valor residual de 10. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos permite depreciar en 5 años con un valor residual de 0. Valor de compra o costo histórico 70. Vamos a aceptar la norma del Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto valor residual 0, 70 menos 0 nos da cuenta del valor depreciable,
valor depreciable 70 millones, lineal en 5 años, 14 al año. Perdón. ¿Hay dudas hasta ahí? 14, 14, 14. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya, y nos decían que la planta se desmantelaba al año 10, perdón, al año 6 por un valor de 10. Como hemos asumido que el valor residual contable es 0, obviamente aquí debemos reconocer este otro ingreso, que es la utilidad en la venta de la planta ya desmantelada, o la máquina, lo que sea. Ahí está. Agregado, utilidad antes de impuesto, margen bruto 2, menos 14, menos 12, 15 menos 14, 1, 14, perdón, bien digo, 48 menos 14, 29, 49 más 10, 59. Ahí está la utilidad antes de impuesto. Impuestos el 20%. Acepten esto por ahora, ahora les voy a explicar lo de la nota 5. El 20%, aquí no pagamos, tributo 0. Hay 1 millón de utilidad, tributamos el 20, 18 millones, tributamos el 20, 3 millones 750 y así sucesivamente. Utilidad después de impuestos, depreciación, recuperación del valor del capital de trabajo, del valor nominal a 3 luquitas, ahí está. Y tenemos el flujo. La nota 5 tiene que ver con lo siguiente. A ver, ¿hay dudas hasta aquí en esto? El constructo del flujo. Jóvenes. No. Como estamos trabajando, al tiro voy a explicar lo otro, ¿eh? Como estamos trabajando con flujos nominales, ciertamente debemos evaluar a la tasa de interés nominal. Y nos dicen que la tasa de interés real era del 12 y que la tasa de inflación para todo el horizonte podría ser distinta de año en año, no hay drama. Se nos complica un poco los cálculos numéricos, pero no tiene ni una ciencia, más allá que el uso de la calculadora más veces. Por lo tanto, a partir de esto podemos encontrar la tasa de interés nominal. Recuerde, 1 más la tasa nominal es igual a 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa de interés real. Reemplazando los datos, la tasa nominal es igual a 1,12 por 1,15 menos 1. Y eso nos da el 28,8% anual. Por lo tanto, con esta tasa, que es la que tenemos aquí, se evalúa el proyecto y nos da menos 15 millones. Primera conclusión, ¿el proyecto es bueno o es malo? Malo. Listo. ¿Habría que invertir en él? No. No. Bien. Ya, la nota 5 se refería a lo siguiente. Voy a cambiar los números para explicar, pero es el mismo concepto. Que aquí nos decían, me devuelvo para que se dé cuenta. Aquí nos decían la tasa impositiva es del 20 y el servicio de impuestos internos no permite descontar pérdidas pasadas de utilidades futuras. Eso se refiere a lo siguiente.
Si aquí hubiésemos tenido una pérdida, menos 15 millones. Aquí una utilidad de 12. Aquí una utilidad de 20. Ya con 3 periodos nomás. Puta, qué tonto. Ahí. Entonces dijimos 20 palitos aquí. Ya. Lo que uno se vería tentado a hacer es lo siguiente. Supongamos que la tasa es el 20, como en el ejemplo. ¿Cuánto es la tasa real en Chile para el común de las empresas? Hoy día el impuesto a primera categoría, 27%. 27. Hay empresas que pueden acogerse al artículo 14 TERA que podrían tributar el 25, pero es muy particular. Sí. Ya, supongamos una tasa del 20. Lo que indica esa nota 5 es lo siguiente. Aquí uno podría haberse tentado a calcular el impuesto negativo, como hemos hecho en algunos casos cuando hemos comparado proyectos, que ahí tiene toda lógica, aquí no. Cuando trabajamos por flujos marginales no hay problema, siempre se debe considerar, independiente sea positivo o negativo este flujo. En este caso, lo que ocurriría en el mundo real es que, como tengo utilidades negativas, no tributo, pero me acojo a una ventaja tributaria. ¿Y en qué sentido? Siguiente. El Servicio de Impuestos Internos, consciente de que es factible mientras no alcance un determinado tamaño el proyecto, tamaño mercado, se pueda perder plata, asume y permite que uno se pueda resarcir en parte de las pérdidas que va teniendo. Por lo tanto, en un caso como este, aquí no es que el fisco me vaya a devolver 3 millones producto de que yo perdí plata, pero sí lo que hace es que me otorga un crédito fiscal por 3 millones. ¿Y por qué 3 millones? El 20% de los 15 millones. Un crédito fiscal que sería igual al 20% de los 15 millones de pesos. ¿Me siguen o no? Niños. Niños. Sí. Bien. ¿Y eso qué significa? A ver, deme un segundo. Bien. Hay dos formas de resolverlo. Una, que es la que a mí me gusta, que es un enfoque más económico, y otra, que es un enfoque más contable. ¿Qué es lo que se acostumbra a hacer o qué es lo que acostumbra a hacer gente con un enfoque más contable? La considera como una pérdida de arrastre. ¿Qué significaría eso? Como este año perdí, ¿me están siguiendo, no? Se arrastra al año siguiente. Menos 15, pérdida de arrastre.
neteo menos 3. Menos 3, sí. Menos 3. Me falta un 0, sí. ¿Qué significa eso? Como aquí, al corregir la utilidad antes de impuestos, vuelve a ser negativa el no tributo, y tengo una pérdida de arrastre de 3 millones, la arrastro para el periodo siguiente, menos 3. Ahí está bien, sí. Neteo, 17. 17. Y aquí, 1, 2, 3, 6. Y aquí, impuestos, habría que pagar el 20% de los 17, eso es 3,4 millones. ¿Me siguen o no? Niños, Sí, profe. va, no le puse. Esto sería la primera opción, pérdida de arrastre. Ojo, esto se considera solo para el pago de impuestos. Como aquí de nuevo volvería a no tributar, dejo en blanco la línea y después debo, eso sí, sumar las 15 lucas. Porque de verdad este año tuvimos un flujo ante impuestos de 12 millones. ¿Me siguen o no? Bueno, este es el enfoque más contable. Concepto de pérdida de arrastre, una cuestión contable. Lo que yo prefiero hacer es lo siguiente, nos lleva a lo mismo. Pero yo lo veo de esta manera. Hágalo como quiera, pero hágalo bien. Ya, yo sé que tengo un crédito de 3 lucas, de 3 millones, producto de la pérdida del primer año. Entonces, ¿y por qué me borré los números? Ya. Ya. Yo sé que tengo este crédito, lo tengo claro. Por lo tanto, aquí no tributo, pero me acojo al crédito. Tengo un crédito fiscal de 3 millones. Voy al año 2. Aquí debo tributar el 20%, 2 millones 4. 1, 2, 3, me falta uno, ahí. Debiera tributar 2 millones 4, pero tengo un crédito por 3 millones. Rebajo los 2 millones 4, porque todavía tengo remanente. Y aquí en neto me queda 0, estos dos se me cancelan, me queda menos 15 el año 1, menos, más 12 el año 2 al tiro, al sumar. Aquí hay que sumar para abajo. Y ya me insumí, de los 3 millones de crédito, me insumí 2 millones 4. Voy al año 3. ¿Cuánto debemos tributar? El 20%. ¿Cuánto sería eso? 4 palitos. ¿Me están siguiendo, no? Pero yo tenía un crédito por 3 lucas y ya me gasté 2 millones 4. Por lo tanto, ¿cuánto me queda de remanente? 600. Y aquí al netear, ¿cuánto nos da? Menos 4 más 600, menos 3,4, menos 3 millones 4. Lo mismo que el otro enfoque. Pero para mí esto es más económico. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Bueno, en este ejemplo nos decían que eso no se podía. Aquí, por esta pérdida, hubiéramos tenido un crédito fiscal de 2 millones 4. Entonces, voy al primer año, debo pagar 200, pero tengo un crédito de 2 millones 4. No los pago, pero me queda un remanente de 2 millones 2.
Voy al año siguiente, tengo que tributar 3.750.000, pero todavía tenía un remanente de 2.200.000, por lo tanto, en neto, ¿cuánto tributo? 1.550.000. Pero aquí nos decían que no se podía, punto. No nos podíamos coger a pérdidas pasadas. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Vamos, aquí puse otra cifra, solo para que la tengamos en mente. Este fue el VAN con flujos nominales. Este es el VAN con flujos reales. Veo que los números son distintos, pero recuerden que para la aceptación de un proyecto lo relevante es el signo. Y en este caso, ¿cómo es el signo en ambas celdas medias celestitas o medias verdosas? No, celeste. Negativo, la conclusión es la misma. Vamos ahora con flujos reales. Y para esto, si se dan cuenta, lo conveniente, sal, me devuelvo, es volver a leer el ejemplo y si observa, y es un poco astuto, aquí tenemos 7 posibilidades. Trabajar en pesos reales del año 0, del año 1, del año 2, del año 3, 4, 5 o 6. Tenemos 7 posibilidades razonables. Podemos trabajar en pesos del año 14 también, aun cuando no es parte del proyecto. Pero no importa, tenemos infinitas, en particular 7. Pero si leen la estructura de los datos, ciertamente hay un periodo que es el más conveniente tomar por base. ¿Cuál? Aquel en el cual algunas magnitudes, desde ahí en adelante, ya no cambian en términos reales. Si observa, fíjese en la nota 3, los costos operacionales se estiman en 8 el año 1, 15 el año 2. Y de ahí crecen al 15%, que es la tasa esperada de inflación. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa? Que los costos del año 2 en adelante ya no crecen en términos reales. Pues solo se ven afectados por la tasa de inflación. Y si lee la nota anterior, la inmediatamente anterior, la 2, notará que con las ventas ocurre algo equivalente a contar del año 3. Nos dicen las ventas del año 3 son 50 millones y de ahí en adelante crecen al 15. Pero si leemos, complementamos con la nota 3, dice la tasa de inflación es del 15 anual para todos los periodos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos conviene? Tomar por periodo base el año 3. Y es lo que hacemos. Bueno, lean esta lámina. Si la tasa de inflación no fuese la misma todos los periodos, vamos a tener que operar igual, o inflactando o deflactando, pero a tasas que no van a ser iguales, tasas que van a ser distintas. En este, solo por simplicidad y para demostrarles lo que estamos diciendo, lo hacemos a la misma tasa que el 15%.
¿Hay dudas? Vámonle. Entonces, los 107 millones, perdón, los 70 millones, digo. Vaya, ¿dónde me quedó la lámina? Aquí. Ya, la inversión inicial, entonces vamos a tomar por base el año 3. ¿Qué significa eso? Que vamos a considerar todos los flujos, todos los valores monetarios en pesos de igual poder adquisitivo del año 3. ¿Qué significa entonces? Todos los flujos que estén contenidos antes del año 3 debemos inflactarlos. Los pesos del año 3 coincide lo nominal con lo real, y los flujos que están contenidos del año 4 en adelante hay que llevarlos a pesos de igual poder adquisitivo del año 3, es decir, hay que deflactarlos. ¿Hay dudas? Que es lo mismo que hicimos en un pequeño ejemplo la semana anterior. Cuando tomábamos peso en el año 0 o del año 1, según fuese el caso. En un caso inflactábamos, en el otro deflactábamos. Aquí pasa lo mismo. 70 millones del año 0 hay que llevarlo a pesos de igual poder adquisitivo del año 3. Como la tasa de inflación es del 15% en todo el interperíodo, en los 6 años, ¿qué tenemos que hacer? Capitalizar al 15% por 3 años. 70 millones por 1,15 elevado a 3, 106 millones. Los 3 millones de capital de trabajo, 3 por 1,15 elevado a 3, 4 millones 500. Las ventas del año 1, eran 10 millones, pero debo llevarlas a igual poder adquisitivo de año 3. Por lo tanto, las inflacto al 15 durante ¿cuántos periodos? 2. Los 8 millones de costo del año 1 los inflactamos al 15 durante 2 periodos para llevarlo a pesos de igual poder adquisitivo que el año 3. 17. Aquí ya son puras operaciones, puros resultados. La depreciación, 14 millones del año 1, inflactados al 15 por 2 periodos, 18. Y así sucesivamente. Y aquí ya es suma de flujos, ¿no? Pasa lo mismo, obviamente, aquí con la cuestión del crédito fiscal, no tributamos, pero no nos podemos acoger a el beneficio del crédito fiscal. Bien. Y todas las cifras que están del año 4 en adelante hay que deflactarlas con el cuidado siguiente. Nos decían que las ventas del año 3 eran 50 millones y de ahí crecían al 15. Pero resulta que el 15 es la tasa de inflación, por lo tanto, en términos reales, ¿cuánto crecen las ventas de ahí para adelante? Nada. En términos reales van a seguir siendo 50. Los costos nos decían que hasta el año 2 eran 15 y de ahí crecían al 15%, pero el 15% era la tasa de inflación. Como yo me paré en el 3, tomo por nominal coincidente con su correspondiente valor real el costo del año 3. Y de ahí en adelante, dado que solo crecía el 15, que era la tasa de inflación, en términos reales ya no cambia. Ahí está. De aquí para abajo, año 4 y 5 son solo operaciones. Y los otros dos cuidados que hay que tener son con la utilidad. Nos decían que vendíamos el activo en 10 millones el año 6. Pero esos son 10 millones el año 6, por lo tanto hay que llevarlo a pesos del año 3. Hay que deflactarlo por 3 periodos. Y el capital de trabajo, que eran 3 millones, lo debemos deflactar también por 3 periodos al 15%. 3 millones partido por 1,15 elevado a 3, 1.972.000. Y aquí ya está el resultado del flujo, nomás en la suma. Tributando cuando haya que tributar, tributando nada cuando las utilidades sean negativas, antes de impuestos. Como aquí ya estamos trabajando con flujos reales, evaluamos a la tasa mínima atractiva de retorno real, que nos decían que era el 12%. Evaluamos al 12% y nos da menos 23. Decisión respecto de la conveniencia del proyecto,
no conveniente, no invertiríamos. Y esta cifra la veo distinta a esta. Esta fue la que obtuvimos con flujos nominales, que estaba expresado en pesos del año 0. Estos son flujos reales expresados en pesos del año 3. Los veo distintos. La decisión no cambia, porque aquí lo importante es el signo. Pero obviamente estas dos cifras en términos reales son iguales. ¿Cómo las puedo comparar? Dos posibilidades. O esta, que es del año 0, la inflacto, 15.286.268 por 1,15 elevado a 3, ¡pum! 23.248. O esta, que está expresada en pesos del año 3, la deflacto por 3 periodos al 15 y nos da 15.286.000, etc. Son iguales. Es indistinto trabajar con flujos nominales o flujos reales en una evaluación de proyecto. El cuidado que hay que tener es hacerlo bien para no cometer errores. Flujos nominales, tasa nominal. Flujos reales, tasa real. ¿Hay dudas? Profe, Dígame. en los costos variables del año 2 no deberían inflactarse al año 3. No, porque te decían que crecía al 15. ¿Y qué es lo que crece 15? La tasa de inflación en términos reales. ¿Cuánto van a crecer? 1,15. Cuidado, en términos reales, no nominales. 12. ¿Ah? No me acuerdo. ¿Cómo no te acordáis si es una cuestión de concepto? Po? Si a mí me ¿Qué me acuerdo? suben, hoy día yo gano 100 lucas y me dicen, dado que la inflación del mes va a ser 15%, el próximo mes te voy a reajustar el sueldo, te voy a ajustar el sueldo en 15%. Si me van a pagar 115 lucas, pero en términos reales, yo voy a poder comprar mayor cantidad de bienes, dado que el próximo mes los bienes van a costar un 15% más. No. Entonces, ¿cuánto creció mi renta en términos reales? Ah, ya. Es nada. Nada. Eso. Ok, gracias. ¿Hay dudas? Niños, dudas. Hay 49 alumnos. ¿Ninguno tiene duda? Bien, seguimos. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Ahí los costos variables sale menos 10 millones, después menos 17 y después sale menos 17. Ahí no hay un aumento en los costos variables. En términos reales, no. Si Ah, te ya, es dicen lo que mismo que le explicó solo se están adecuando por inflación. ¿Cuánto te Ya, crece el costo en términos reales? Nada. claro. El Sí, sí, es mismo lo mismo ejemplo que le que le explicó di. él. Ah, Sí, es lo mismo que le explicó a mi otro compañero. recién. Claro. ¿Cuánto van a crecer en términos reales los costos? Nada. ¿Hay dudas? Reitero, pudimos haber trabajado en pesos reales del año 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si se dan cuenta cómo tanto costos e ingresos a contar del año 3 en adelante cambian en términos reales, son iguales. Entonces tengo que hacer menos operaciones matemáticas. Por eso convenía tomar el año 3 de base. Pero puede tomar el año que se le venga en gana. Ahora, ¿qué es lo que hubiera pasado? Supongan ustedes. Sí, el lápiz. Si pi 1 es 10, pi 2, 15, pi 3, el 8%, por ciento anual, y hubiéramos tomado pi 1, pi 2, pi 3. 1, 2, 1, 2, 3. Y hubiéramos tomado por base el año en el caso de la inversión, que hubiéramos tenido que hacer al inflactar 70 millones por 1,1. Lo convertí en pesos reales del año 1, pero voy a tomar el año 3. ¿Qué debo hacer ahora? Multiplicar o inflactar a la tasa de inflación del segundo periodo, 1,15. Y ya me quedó convertida en pesos reales del año 2. Pero como voy a tomar por base el año 3,
tengo que seguir inflactando por 1,08. ¿Me siguen o no? Y ahí recién la llevé a pesos reales el año 3. ¿Me siguen? Sí. Bueno, aquí era re fácil porque era 15 para todo el horizonte, pero en el mundo real, ¿usted cree que se nos va a dar que la tasa de inflación es idéntica todos los años? Les pregunto, ¿creen que es idéntica No. todos los años la tasa de inflación? No. En el mundo real estoy hablando, cabros, ustedes no viven en una burbuja, independiente que ahora estamos casi en una burbuja todos encerrados, pero ese es otro tema. No, pues entonces, ¿por qué lo complejo es lo que les dije? Siempre trabajen en términos reales, es decir, cuando usted me dice las ventas del año 1 son 13 y las del año 2 son 34, son 13 y 34 en términos de igual poder adquisitivo de hoy día, es decir, pesos reales. Estos son pesos reales. Porque o si no, para trabajar con flujos nominales, usted tiene que empezar a estimar, además de los flujos, las ventas, los costos, todo lo que significa el proyecto y que determinó por el estudio mercado, además tiene que empezar a pronosticar la inflación para poder ir trabajando con la tasa nominal, que puede ser una joda, puede ser complejo, a eso me refiero. Entonces trabajen en términos reales, y eso es lo que sin decirlo, en la práctica se hace. Usted pesque todas las tesis de compañeros que ya se han titulado, no solo de nuestra institución, de cualquiera, pesque todas las evaluaciones de proyectos que se hacen en el mundo real, y sin decirlo, cuando dicen ingreso en el año 1, 10, ingreso en el año 2, 12, es porque en términos reales la empresa está vendiendo 2 unidades monetarias más. En términos reales. Es decir, la venta aquí creció un 20% en términos reales, independiente que la inflación fue el 2, el 3, el 8 o el 15%. Da lo mismo. Si quisiera llevarlo nominal, multiplica por 1,02, 1,03, 1,08 o 1,015, según sea el caso. ¿Pero para qué? No tiene lógica. Trabaje siempre en términos reales. ¿Y por qué? Porque es indistinto hacerlo con lo uno o lo otro. Pero nos evita la complejidad de pronosticar tasas de inflación en economías turbulentas. ¿Hay dudas? Bien, para terminar la unidad 7, bueno, lean esta última lámina, por favor. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas. No, profe. Ya. Bien. Para terminar la unidad 7, entonces, como decía, veamos la diferencia entre lo contable y lo económico. Por favor, léanme este ejercicio. Y si es que puede, le tomo una fotito. Pero traten de retener los que no pueden tomar la foto, traten de retener la data. Una empresa de detergentes se ha enfrentado a la decisión de introducir un nuevo producto al mercado. La vida útil de este producto se estima será de solo 3 años. El activo fijo necesario para el proyecto tiene un costo de 10 millones de pesos y se estima que al cabo de 3 años se podrá vender en 4 millones. Adicionalmente, se requiere 1 millón de pesos de capital de trabajo que se recupera al final del periodo. El proyecto significa aumentar los gastos generales de la empresa en solo 500.000 pesos anuales. Los ejecutivos
de la empresa esperan que este detergente aumente las ventas de un producto complementario, proporcionándole a la empresa un ingreso neto de 5 millones de pesos anuales por este concepto. Perdón. A continuación se presentan los estados de resultados proyectados al nuevo detergente. En este caso, lo que tenemos que diferenciar es lo contable de lo económico. Lo que permite construir el flujo es esto, no lo contable. Eso no obsta que hay una serie de datos que se rescatan de lo económico, pero no es lo mismo el estado de resultados que el flujo de caja. No son lo mismo. No es lo mismo que es lo mismo, el estado de pérdidas y ganancias que el flujo de caja. Lo que permite evaluar un proyecto es el flujo de caja. Y eso connota una visión económica, no una visión contable. ¿Hay dudas? Hay una serie de información de lo contable que sí nos va a servir, porque hay normas, hay reglamentos, hay políticas empresariales, pero no todo se condice con lo económico. ¿Hay dudas? ¿Leyeron el ejemplo? Bien. Nos dan el estado de resultados proyectado para los 3 periodos, 2006, 7 y 8. Ingresos por venta, costos variables, remuneraciones, gastos generales, depreciación, utilidad, antes de impuestos, los impuestos, la utilidad neta. Y nos dan 2 notas explicativas. La nota 1, en el ítem remuneraciones, se incluye un 50% del actual jefe de área, que gana 100.000 pesos mensuales. Nota 2, se asigna un 10% del ingreso por venta. Y si miran, ingreso por venta 25.000 o 25 millones, esto está en millones, en miles de pesos, 2.500, 30.000, 3.000, 40.000, 4.000. Ahí está, están imputándonos el 10%. Se solicita su opinión, realizaría el proyecto si el costo de capital de la empresa es del 12 y la tasa de impuestos del 10. Y nos dan además otras 2 notas genéricas, no explicativas del estado de resultado. No existe IVA, no se pueden aprovechar tributariamente pérdidas pasadas. Lo del IVA tiene que tenerlo súper claro, ¿eh? Todo proyecto se evalúa en términos netos, exento de IVA. Nunca olviden que el IVA, ¿de quién es? Lo que vimos en Fundamentos de Economía. ¿De quién es el IVA? Del fisco. Sí. ¿Y quién lo paga? Ya, y cuidado con lo que voy a decir. No es una contradicción respecto de lo que vimos en economía. ¿Quién lo paga? El consumidor final. No vayan a malentender, no estoy diciendo con eso que el productor siempre traspasa el IVA hacia el consumidor. No, es por lo siguiente. Compramos insumos. ¿Cuánto es el IVA en Chile? 19%. 19. Ya, la voy a redondear al 20. ¿Eh? Supongamos que el IVA es el 20. Nosotros compramos insumos por 600 pesos. Neto. Eso significa que el gallo que nos vendió, además nos va a cobrar el IVA. ¿Cuánto nos va a cobrar? El 20%. ¿Cuántos pesos de IVA? 120. ¿Me sigue o no?
¿Me Sí. siguen o no? Sí, sí. Ya. Y supongamos que nosotros con estos 600 pesos produjimos zapatos y vendimos todos los zapatos en 1.500 netos. Por lo tanto, ¿qué precio me pagó a mí el consumidor? Si además tengo que agregarle el IVA, el gallo que me compró los zapatos, me pagó 1.008, ¿no? Esto es neto, dije. El bruto 1.008, entonces. ¿Me siguen o no? Jóvenes, Sí, profe. ya. Pero aquí, ¿cuánto hay de IVA? Aquí el IVA son 300 pesos. Que yo los recolecto como vendedor, pero ¿de quién son esos 300 pesos? Lo dijo un compañero hace un ratito. ¿De quién El son? fisco. El fisco. Ya, cuidado, miren. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como yo ya pagué 120, yo, cuando compré los insumos, ya pagué 120 pesos de IVA y debo ingresar en arcas fiscales 300, solo voy a ingresar ahora 180 pesos. ¿Me siguen o no? Porque ya pagué 120 cuando compré la mercadería. ¿Me siguen? Niños, ¿me siguen? Sí, profe. Ya. Y ahora pregúntese, ¿quién terminó poniendo estos 300 pesos para toda esta operación? El gallo que me compró el zapato. Por lo tanto, esto no es nuestro. Los proyectos se evalúan exentos de IVA. ¿Por qué? Porque el IVA es platita del fisco, no es nuestra. Punto. Ya sea el IVA débito fiscal o el crédito fiscal, como quiera, da lo mismo, o en la compra o en la venta, pero no es nuestro. Solo hay que tener el cuidado al determinar el capital de trabajo, que en el capital de trabajo, como sí tenemos que ir haciendo el PPM, los pagos previsionales mensuales, creo que la tasa máxima hoy día es el 2,5, no estoy seguro, pero creo que es el 2,5, podríamos ir haciendo acopios para no tener que pagar al final del año tributario todo el impuesto de una, podemos ir haciendo acopios mensualmente, el 2,5% sobre la utilidad. Después, ¿qué es lo que significa? Reliquidamos nomás. Pero para el efecto de la determinación del capital de trabajo sí representa un flujo, si es que voy haciendo el PPM. Por lo tanto, para determinar la inversión en capital de trabajo, el IVA sí es relevante, pero no es un flujo, que es otro tema. Son cuestiones distintas. Y aquí lo que estamos haciendo es el flujo de caja para efecto de poder evaluar el proyecto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya, vamos. Entonces. Ay, quiero borrar. Ahí sí. Ya. Listo. Hay que construir el flujo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí viene una primera disquisición. Si usted se mira las cifras, había que invertir en máquinas 10 lucas. En capital de trabajo, 1 luca. Y la tasa era del 12. Con la tasa mínima atractiva de retorno del 12, si usted evalúa con estos flujos que nos entregó el contador, que es el estado de pérdida y ganancia o el estado de resultados proyectados, claramente este proyecto es malo. Calcula el VAN con una inversión de 11 lucas, el 2005, descuente los flujos, esto al 12 durante 1, al 12 durante 2, al 12 durante 3, y este proyecto es malo. Con un enfoque miope y contable puede que este proyecto, que es un muy buen proyecto, no se implemente por una mala imputación de los ingresos y costos. Y esto tiene que ver con el concepto que vimos hace mucho tiempo atrás de costo evitable, costo inevitable. ¿Eh? ¿Y eso qué significa? Lo que es o no imputable al proyecto.
Bien, vamos al constructo del flujo. O antes de eso, preguntémonos. En cualquier proyecto, los ingresos por venta ¿son o no son relevantes? ¿Qué les dice el juicio? Que sí. Sí. Los costos variables. Sí. Sí. Remuneraciones. Sí. Gastos generales. Sí. La depreciación, obviamente. Utilidad antes de impuestos. Es un resultado. Impuesto. Importa esto, el número, la tasa. Listo. Pero hay que tener cuidado en cómo leer las cifras. Si se fijan, en este, dado que no hay más enunciado, es este el enunciado, ciertamente yo he de creer que esto este ítem, que es el ingreso por venta, los costos variables, están bien estimados y los voy a tomar de aquí. Es decir, no tengo por qué creer que el contador, a pesar de los errores que pueda concebir entre lo contable y lo económico, hizo un mal pronóstico de venta. Las doy por cierta. Análogo con los costos variables. No tengo cómo construirlos si no es de aquí. Pero aquí viene un primer cuidado. Las remuneraciones nos dicen que se está incluyendo el 50% del actual jefe de área, que gana 100.000 pesos mensuales. Ese gallo, al cabo de un año, ¿cuánto va a ganar? Recuerden que la frecuencia anual en evaluación de proyectos son finanzas de largo plazo. ¿Cuánto va a ganar al año el jefe de área? $1.200.000. Matemáticas básicas, gana 100 lucas mensuales. ¿Cuánto va a ganar en un año? ¿Cuánto va a ganar? $1.200.000. 1.200.000. Expresado en miles de pesos, que es lo que están las tablas y los datos. 1.200.000 pesos. En miles de pesos, ¿cuánto es? $1.200. Ya. Y nos dicen que en estas cifras se están incluyendo un 50% del actual jefe de área. Por lo tanto, en esta magnitud, me están imputando 600.000 pesos. En miles de pesos, 600 significa eso. Por lo tanto, las remuneraciones del proyecto no son 7 millones el año 1, son solo 6.400.000. Y aquí viene una primera adecuación. Menos 6.400, menos 7.400 y menos 9.400. El jefe de área, nos dicen, el actual jefe de área, cuando estamos todavía en la etapa de evaluación o formulación del proyecto, ¿ese gallo existe o no existe en la empresa? Ojo, pónganle ojo, porque estas son cuestiones que los departamentos de contabilidad hacen, pero no se condice con lo económico. Hay un error de imputación. Una cuestión es lo que la contabilidad haga y otra es lo que económicamente significa cada una de las actividades que las empresas emprenden. Niños, nos dicen el sueldo del actual jefe de área. ¿El gallo está o no está contratado en la empresa? Significa eso. Sí, está contratado. Ya, ¿por qué me están castigando con imputarle parte de la renta, siendo que este proyecto no ha visto la luz? Hay un error ahí en la imputación. Distinto es el caso
si nos hubieran dicho, se incluye un bono por responsabilidad del actual jefe de área y que le vamos a pagar 600 pesos más al año, 600.000 pesos, eso es distinto, porque ahí le estamos imputando, dado que va a tener que hacerse cargo, dado que va a dedicar tiempo, todo lo que usted quiera. Esa es otra cosa, pero no el sueldo que el gallo tiene hoy día en la práctica. Imputar un costo, eso es un costo hundido para efectos de este nuevo proyecto. De igual manera, aquí hay un segundo error en lo contable. Claramente en el enunciado decía, el proyecto significa aumentar los gastos generales de la empresa en solo 500 lucas al año. Pero resulta que por política de la empresa se imputa un 10% del ingreso por venta. Error. ¿Cuánto va a aumentar los gastos generales de este nuevo proyecto? Solo 500. Piensen en una empresa de detergentes que existe en Chile, que la tenemos, que es un caso real, Lever. ¿Cuántas líneas de producto tiene Lever? ¿Creen ustedes? Considerando lo grande que es el conglomerado de Unilever, debe tener muchos. Muchas. Dentro de cada línea de producto, en la línea de detergentes, ¿cuántos detergentes cree usted que tiene? No sabría decir un número, pero cientos. Muchos. En la línea de artículos de aseo del hogar, muchos. Y así sucesivamente. Si a cada una de esas líneas de negocio le imputa un 10% de los gastos generales de la empresa, ¿usted cree que esa empresa, en esa cuenta, gastos generales, va a copiar lo que realmente tiene de gasto general o muchísimo más? ¿Qué les dice el criterio? Si al Omo, al Drive, al Rinzo, todas de ellos mismos, si a cada línea le imputa un 10% de las ventas, un 10% de las ventas, ni siquiera la utilidad, de las ventas, ¿usted cree que después en el ítem, en la cuenta contable gastos generales, cuánto va a lograr acopiar? Lo que realmente están gastando en luz, arriendo, electricidad, o muchísimo, muchísimo, muchísimo más. En el caso de Unilever. Niños, ya, bueno, si no quieren pensar, vámonos a lo que dice la página nomás, listo, gastos generales 500, chao. Depreciación, de aquí logramos inferir algo lógico. ¿Qué método de depreciación está empleando la empresa? Aquí lo leo. Lineal. Lineal. ¿Y a cuánto asciende el valor depreciable de la maquinaria y los equipos, según lo que me están imputando por depreciación? 9.000. 9.000. Eso significa que si el valor de compra era 10.000, ¿cuál es el valor residual contable que se está asumiendo? 1.000. 1.000. Pero nos decían que al desmantelar el equipo, ¿en cuánto se iba a poder vender? El activo fijo necesario para el proyecto tiene un costo de 10.000 y se espera poder vender al cabo de los 3 años en 4.000. ¿Qué tendremos que reconocer en el año 3 entonces, en este caso? ¿Una utilidad o una pérdida en la liquidación del activo? Utilidad. Una utilidad. Listo. Otra consideración. Los ejecutivos de la empresa esperan que este detergente aumente las ventas del producto complementario por 5 millones al año. Obviamente el contable se preocupó de este nuevo detergente y eso no lo consideró. Pero esos 5 millones, ¿quién está aportándolos a la empresa? ¿Producto de qué ocurren?
Si el nuevo detergente no se lanza, ¿la empresa va a tener esta utilidad todos los años? ¿O este ingreso, perdón? No. Si se lanza este detergente, ¿va a tener esos ingresos? Niños, si el nuevo detergente se lanza, ¿este ingreso va a existir o no? Sí. Sí, Si no se lanza, no se va a tener. entonces, ¿qué lo está provocando? ¿Qué lo provoca? Esos 5 millones, ¿son o no son imputables al proyecto entonces? Niños, Sí, porque lo obvio, que no. obvio, listo. Lean estas notas. ¿Ya? Bien, ahí está el flujo. Inversión en activos fijos 10 millones, capital de trabajo 1 millón, ingresos por venta, los leímos del estado de resultados proyectado, el costo variable igual, remuneraciones las adecuamos, descargamos los 600.000 pesos que nos estaban imputando del actual jefe de área, gastos generales, solo considerábamos lo que era imputable al proyecto, que nos decían claramente que iban a ser 500.000. La depreciación la tomábamos del estado de resultados. Otros ingresos, los provistos por el producto complementario. Utilidad en la venta del activo, que habíamos reconocido dado que el valor depreciable era 9.000, con un costo histórico de 10.000, valor residual contable de 1.000, que está aquí abajo, el valor residual del activo fijo. Nos decían que se recuperaba al final el capital de trabajo, ahí están los 1.000, y esto ya es operación. Utilidad antes de impuestos, impuestos el 10%, utilidad después, reversábamos la depreciación y los valores residuales. Teníamos el flujo, evaluábamos al 12%, 27.000 el VAN. Extraordinario proyecto. Decisión, invertir. ¿Hay dudas? Siendo que con la información contable es probable que no hubiéramos tomado el proyecto. Porque había una serie de ítems que no estaban siendo imputados y otros estaban siendo mal imputados al proyecto. Y eso muchas veces ocurre en el mundo real con la gente de contabilidad. Nos imputan costos. Cuando es costo hay que preocuparse. Cuando es beneficio, también hay que preocuparse para trabajar en términos reales. Reales me refiero a de verdad. Pero los contables, sobre todo la imputación de los costos, tienden a cometer errores por no saber cómo hacerlo. Con esto no estoy denostando a los contadores. Ellos ocupan las metodologías contables, no económicas. Punto. Vean ustedes la universidad, todo lo que tiene que ver con la iluminación de las áreas comunes de la universidad. Seguramente no hay switch o contadores, medidores, a eso me refiero,
de electricidad en cada área y en cada pasillo y en cada subcalle que tenemos internamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente de contabilidad cuando tiene que pagar la luz? No sé, pues, imputará, bueno, a ver, carguemos la electricidad por el número de alumnos. Y el departamento de industria tiene 1000 y tantos alumnos, debe ser el que más paga por concepto de electricidad. ¿Está bien imputado siendo que estamos aislados y prácticamente nosotros tenemos medidor en el edificio nuestro? No. Pero nos están imputando gran parte del costo de energía eléctrica de todo el campus. ¿Por qué? Porque no se les ocurre cómo hacerlo, o no tienen cómo hacerlo. No estoy diciendo que sea una cuestión ni fácil, no, puede ser muy complejo. Entonces, ante la imposibilidad de imputar bien, prorratean por número de alumnos. Departamento más grande paga más por energía eléctrica. Punto. Listo. Y esa es una cuestión contable. ¿Es lo correcto en términos económicos? Supongan que nosotros solo hacemos clases en el departamento de industria y no ocupamos el alumbrado de todos los otros sectores. ¿Nos estarían imputando bien si es por número de alumnos? No. Está cometiendo un error la gente de contabilidad. Entonces hay que tener cuidado con eso en el mundo real. ¿Hay dudas? Bien. Nos damos 10 minutos de recreo, por favor, niños. Que tengo una actividad. Nos vemos en 10 minutos y empezamos con la unidad número 8. Vamos a dejar de grabar. Jóvenes, ¿volvieron? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. No sé si todos volvieron, pero sí. Ya. Bien, démosle. Entonces entramos con la unidad número 8, que tiene que ver con incertidumbre y riesgo. Lo que pasa es que van a venir a arreglarme una cuestión. Tengo problemas con a propósito de la red eléctrica que hablábamos hace un ratito, con la electricidad en el departamento. Entonces viene un gallo del seguro que tenía contratado a arreglarme los enchufes, ver la red. Entonces por eso tengo que terminar un poco antes, porque ya fundí una estufa, el hervidor, el horno eléctrico, se me fundió todo. El microondas, 4 artículos se me fundieron en 2 semanas. Un departamento muy antiguo, entonces parece que tiene problemas. Ya. Lo que vamos a analizar ahora es bien cortito, por lo menos este pedacito que vamos a alcanzar a ver hoy día. Es algunos criterios de evaluación en condiciones de incertidumbre versus lo que podría potencialmente significar evaluar en condiciones de riesgo. Claramente, siempre es conveniente estar enfrentado a una situación de riesgo, porque en la medida que estemos conscientes de ello, obviamente podemos aplicar algunas técnicas, determinadas técnicas, para tratar de controlarlo. En general, la diferencia entre la una y la otra tiene que ver con la cantidad y la calidad de la información de la cual dispongamos. Y ocurre cualquiera de dos situaciones en el caso de estar frente a una situación de incertidumbre. O bien no conocemos los potenciales resultados de algún evento, o si bien los conocemos, no somos capaces de asignar de manera un tanto objetiva una cierta probabilidad de ocurrencia a cada uno de ellos. Mientras que cuando estamos enfrentados a una situación de riesgo, además de conocer los potenciales resultados, sí podemos, de manera un tanto objetiva, así por la historia por último, asignar una cierta probabilidad de ocurrencia a cada uno de esos eventuales resultados. ¿Hay dudas? Con los que están presentes, ¿hay dudas? No, profe.
Bien, ciertamente, según lo que estamos diciendo, depende siempre estar enfrentado a una situación de riesgo en vez de incertidumbre. No obstante, vamos a ver algunos pequeños criterios para evaluar en condiciones de incertidumbre. Entonces, si bien, y puede que conozcan alguno, en optimización pueden haber visto algo. Entonces, vamos a suponer el siguiente ejemplo. Les pido por favor que lean el primer párrafo hasta la A, lo signado por A y B. Suponga que se desea instalar una central telefónica en un pequeño pueblo suburbano con el objeto de fomentar las comunicaciones con la zona rural que lo circunda. Se ha pensado en 3 alternativas de acuerdo al número de posibles abonados. Estas posibilidades serán designadas por la letra P pequeña, M mediana y G grande. El éxito de la empresa depende en gran medida de la realización de una serie de infraestructuras en la zona de estudio. Es prácticamente imposible precisar el momento en que se realizarán las obras. Por lo tanto, se ha decidido considerar las dos situaciones siguientes. A, que éstas no se realicen en los próximos 3 años, lo que será denotado por N. Y B, que se completen dichas obras, lo que será denotado por L. ¿Qué es lo que ocurre aquí con N y L? N y L son, ¿se acuerdan de optimización? Son variables exógenas. Suponga que usted es el propietario de esta empresa que pretende instalar la central telefónica y que tiene la opción de construir una planta pequeña, mediana o grande, según lo que ocurra con la potencial demanda. Pero pasa que para el buen éxito del proyecto se requiere que la municipalidad, por ejemplo, en donde está este poblado, construya una serie de obras civiles. Pero esas no dependen de usted, dependen de la municipalidad. Por lo tanto, es lo que conocemos como los estados de la naturaleza. ¿Y qué es lo que representan los estados de la naturaleza? Son todas aquellas variables exógenas que pueden impactar o favorable o desfavorablemente al proyecto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Entonces, aquí nos van a dar una data respecto de cualquiera de los dos eventos posibles. Aquí conozco los dos eventos. Puede que la municipalidad concluya las obras al cabo de 3 años o que no las concluya. Si no las concluye, se denota por N. Si las concluye, se denota por L. Claramente lo más favorable para nosotros es a priori el estado de la naturaleza L, pero no lo podemos controlar. ¿Hay dudas? Bien. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra o cómo se acostumbra a trabajar en estos casos? Construyendo una matriz. Aquí los criterios yo se los voy a definir en una forma estándar. Obviamente, tal cual debieran recordar de optimización, usted puede adaptarlo según las características de lo que esté analizando. Si se acuerdan, por definición, la forma estándar del método simplex era minimizar, pero usted también podía maximizar, y ahí lo que tenía que hacer era adaptar el criterio. Si tenía una función que había que maximizar, la multiplicaba por -1, despejaba para la izquierda o para la derecha con los coeficientes, después si lo hacían por tabló, ingresaban al tabló por el más negativo, por lo tanto el criterio de detención y detección del óptimo era cuando todos los coeficientes costos fuesen positivos, los costos reducidos, o viceversa. Aquí pasa lo mismo. Yo se los voy a definir para el caso de lo que vamos a analizar en este ejemplo, pero son adaptativos según lo que usted esté haciendo. Lo mismo con los métodos de asignación, método húngaro, todo lo que pueden haber visto en optimización. Bien, entonces, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer? Construir una matriz de utilidad en un caso como este. Y en esa matriz de utilidad, ¿qué es lo que vamos a concebir? Los eventuales resultados que se pueden dar si las obras no se terminan, si las obras se terminan. Y en general los estados de la naturaleza se consideran por columnas. Y en las filas
vamos concibiendo las estrategias que tiene el decisor, el tomador de decisiones. ¿Y cuáles son, en nuestro ejemplo, esa estrategia? Construir una planta pequeña, una mediana o una grande. Entonces, nos dan la siguiente matriz de utilidad, que es lo complejo en caso de incertidumbre, cómo construir la matriz de utilidad. Pero supongamos que alguien hizo un estudio o por información histórica y podemos tener esta data. Bien, entonces la estrategia es lo que tenemos aquí en cada una de las filas, planta pequeña, mediana, grande. Los estados de la naturaleza son los estados N y L. N, que las obras no se concluyan en los 3 años iniciales, que las obras de infraestructura sí se concluyan en 3 años. Y aquí, ¿cómo interpretamos la matriz? Muy sencillo, por el hecho de ser una matriz de utilidad. Por ejemplo, la celda 22, esta. Recuerden que en un arreglo matricial siempre se lee primero la fila, luego la columna. La celda 22, ¿qué es lo que estaría indicando? Que si la empresa construye la planta mediana y ocurre el estado de la naturaleza L, es decir, la municipalidad concluye la obra en el lapso de los 3 años, la empresa generaría o tendría una utilidad de 7,5 unidades monetarias. ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Entonces, vamos a ver 4 criterios. ¿Cuáles son estos criterios? El criterio de Wald, Hurwitz, en 2 estados lo vamos a analizar, Laplace y finalmente Savage. Y que cada uno, 3 de ellos por lo menos, los 3 primeros, Wald, Hurwitz, Laplace, tienen una visión de la vida. En general, el criterio de Wald es bastante pesimista. Cree que en general la naturaleza nos va a jugar en contra. Y lo que vamos a tratar de hacer en toda esta matriz, en el apunte lo tienen detallado caso por caso. Aquí yo voy a ver todo de una, ¿no? Lo que vamos a tratar de hacer es encontrar entonces la mejor decisión. Ojo, aquí yo les voy a mostrar 4 criterios. Hay otros tantos. Pero yo no les puedo decir este es el mejor. No. Yo les voy a mostrar 4 criterios. Depende de cada uno de nosotros cuál entienda o interprete como mejor, porque depende de nuestra actitud, depende de nuestra visión. Al igual que en la teoría del consumidor, lo que para alguno era un bien básico, para otro puede ser un bien de lujo, aquí yo no puedo extender o generalizar. Depende de cada uno de nosotros. Esto es a gusto del consumidor. ¿Hay dudas? Bueno, Walt, como tiene una visión pesimista y asume que en general la naturaleza siempre nos va a jugar en términos desfavorables, opta por lo siguiente, y que se conoce en el vulgo como un criterio Maximin. Opta por el máximo de los mínimos. ¿Qué significa eso? Que Walt, para cada estrategia, determina, como una matriz de utilidad, determina la mínima utilidad que se puede obtener. Si se dan cuenta, al construir la planta pequeña, ¿cuál es la mínima utilidad? 5. Si se construye la planta mediana, ¿cuál es la mínima utilidad? 4,5. Y si se construye la planta grande, ¿cuál es la mínima utilidad? 3. ¿Y por qué? Porque este niño, este autor digo, se adapta a lo que nos dice la refranería popular en el vulgo, y es que más vale un pájaro en mano que 100 volando. Por lo tanto, él se preocupa de lo mínimo que puede llegar a ganar porque valora o sobrevalora las pérdidas. Por lo tanto, se preocupó de los mínimos y de entre estos mínimos opta por el mayor. Ya, espérenme un cachito que me están tocando el timbre.
Bien. Entonces, si le hacemos juicio al criterio de Wolf, debiéramos construir la planta pequeña. ¿Hay dudas? Y por eso que recibe el nombre en el vulgo de Maximin, el máximo de los mínimos. ¿Hay dudas? Niños, claro, ¿hay dudas? todo claro. Ya, vamos con Urwix. Está mal escrito. Es con Z. Me equivoqué aquí. Ya. Si yo había arreglado esta lámina, ¿qué pasó? Bueno, no sé qué pasó, pero es Urwix con Z. Urwix, a diferencia de Walt, piensa justo en contrario. Este hombre, por definición, es optimista. Cree que la naturaleza nos va a jugar a favor. Y por lo tanto, en el vulgo, este criterio muchas veces se menciona como un criterio maxi-max. De los máximos, el máximo. Pero eso es en el caso estricto de que el alfa valga 1. ¿Qué es lo que es el alfa? El alfa es un ponderador, que es un número que está contenido entre 0 y 1. Si quieren, es una pseudo probabilidad, pero estamos en condiciones de incertidumbre evaluando. Y como Urwix tiene una visión optimista, sesga el alfa hacia el 1, hacia el estado más favorable de la naturaleza. ¿Eso qué significa? Que le asigna a el estado más favorable de la naturaleza un alfa cercano a 1, mayor que 0,5 y cercano a 1 en el fondo. ¿Y qué es lo que hace? Calcula el promedio ponderado. En nuestro caso sería como imputarle al estado n 1 menos alfa y al estado L alfa. Y aquí yo lo voy a hacer en dos casos, con un alfa de 0,8 sesgado hacia 1, pero no el caso extremo de que el alfa valga 1. Cuando el alfa vale 1, ahí se convierte absolutamente en el criterio maxi-max. ¿Qué es lo que diría Wolf? Como él es optimista y dice que la naturaleza siempre va a jugar en términos favorables, se preocuparía estrictamente de los máximos para cada estrategia. La estrategia es la variable de decisión de la empresa, planta pequeña, mediana o grande. Y en ese caso sería 6, 7,5, 8. Y de entre estos máximos, opta por el máximo. Es decir, si le hacemos juicio a Urwix, en el caso extremo de que alfa valga 1, optaríamos por la planta grande. Pero hagámoslo en un caso en el cual alfa no es exactamente igual a 1, pero está sesgado hacia el 1, 0,8. ¿Cómo calculo el promedio ponderado? De la manera que saben. 6 por 0,8 más 1 menos alfa, 0,2 por 5. 5,8, bien digo. 0,2 por 4,5, 0,9. Más 8, perdón, 0,8 por 7,5, 6, 6,9. 8 por 8, 6,4, más 0,6, 7,0. Y de entre estos valores promedios ponderados, optaríamos por el máximo, 7. Puede cambiar, ¿eh? Según el alfa, puede ir cambiando esto, en este caso. Si le hacemos juicio a Urwix con un alfa de 0,8, debiéramos construir la planta o la central telefónica grande. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Después, Laplace. Laplace no es ni fu ni fa. No es ni optimista ni pesimista. Él, a pesar de lo que voy a decir, reitero, estamos considerando o evaluando en condiciones de incertidumbre. Laplace se juega estrictamente por los promedios. ¿Por qué? Porque al ser ni pesimista ni optimista, él asume que cada uno de los potenciales resultados de la naturaleza
de cada uno de los potenciales estados de la naturaleza es equiprobable. Por lo tanto, sería como hacer lo mismo que acabamos de hacer con Hurwitz, pero con un alfa de 0,5, que es el promedio. Si tuviéramos 3, 0,33 por cada uno y calculamos el promedio ponderado. En este caso, Laplace, se preocupa de los promedios. Para la estrategia pequeña, la utilidad promedio, 5,5, 6,0, 5,5. Por lo tanto, si hacemos juicio a Laplace, optaríamos por la planta mediana. ¿Hay dudas? Si usted quiere, uno es pesimista, el otro es optimista y Laplace es neutral. No cree que la naturaleza no juega ni a favor ni en contra. Ocurre lo que debe ocurrir, punto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Todo bien, profe. Ya. Y finalmente, el que es más bonito conceptualmente en su constructo, el más lindo, es el de Savage. ¿Y por qué? Porque toma en cuenta el concepto de costo de oportunidad de una mala decisión, que es lo primero que vimos en Fundamentos de Economía, en la clase 1, costo de oportunidad. En toda decisión hay beneficio y costo. Listo. ¿Qué es lo que dice Savage? Que el ser humano, al verse enfrentado a una disyuntiva y por tanto, puro fundamento de economía, y por tanto tener que escoger, se puede equivocar al decidir. Y si se equivoca, se puede arrepentir. Entonces, ¿qué es lo que hace Savage? Construye una matriz de regret o de arrepentimiento, que es la que vamos a construir aquí. ¿Y qué es lo que concibe como el arrepentimiento él? Es una matriz de arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Vieron algoritmos de transporte? En optimización, ¿vieron algoritmos de transporte, el método de transporte? Jóvenes, Sí, ¿se acuerdan de Fogel? El método de la máxima penalidad. sí, Vogel, sí, sí. Ya, eso es más o menos lo que subyace aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace Savage? Considera una matriz de arrepentimiento. ¿Y qué es lo que es la matriz? ¿Y cómo la construye? Con el costo de oportunidad de la mala decisión. Costo de oportunidad de la mala decisión. Es decir, haberse equivocado. Listo. ¿Y eso a qué nos llevaría en este caso? A lo siguiente. Lo explico al tiro. Mire, si usted construye la planta mediana, ¿me siguen? ¿Me siguen? Sí, Ya. Y se da L. Y ocurre L, es decir, la municipalidad termina la obra al cabo de 3 años. ¿Cuánto va a ganar usted? 7,5. ¿Me siguen o no? ¿Hay dudas? Que es la celda que expliqué hace un rato, la 22. Bien. Pero resulta que, dado que ocurrió L, ¿cuál era la mejor decisión que usted debió haber tomado? ¿Qué planta debió haber construido? la grande. Y por lo tanto, ¿cuánto dejó de ganar económicamente? 1,5. 0,5. Por lo tanto, ¿en cuánto está arrepentido monetariamente? Que el costo de oportunidad de la mala decisión, ¿cuánto dejamos de ganar? 0,5. ¿Me siguen ahí o no? La celda 22 es la matriz de arrepentimiento. Pero resulta, si ante el mismo caso que se iba a dar L, se dio L, y usted construyó la grande, ¿cuánto ganó? 8.
¿Cuánto es lo máximo que pudo haber ganado? 8. Por lo tanto, ¿está arrepentido de su decisión? No, acepté. ¿Cuánto dejé de ganar? 0. ¿Me siguen o no? En otras palabras, ¿cuál es la forma de construir la matriz? Una pensando, que es lo que les estoy explicando, y la otra a lo bruto, solo ejecutando. ¿Cómo se ejecuta a lo bruto? A cada columna réstele el mayor de la columna. Listo, ahí está el costo-oportunidad, la mala decisión. De la primera columna, al máximo 5. 5 menos 5, 0. 4,5 menos 5, menos 0,5. 3 menos 5, menos 2. Segunda columna, al máximo 8. 6 menos 8, menos 2. 7,5 menos 8, menos 0,5. 8 menos 8, 0. Ahí está. Bueno, y a esta matriz de arrepentimiento o de regret le calcula o le aplica el criterio de Walt. Toma los mínimos y de entre estos mínimos opta por el máximo. Si le hacemos juicio a Savage, debiéramos construir la planta mediana. ¿Hay dudas? Profe, tengo una duda. Dígame. ¿Puede ser que los estados de naturaleza Sí, no sí puede. sean... Puede. ¿Mm? Puede. Yo sé lo que me va a preguntar. Trócame los valores de la planta mediana, 7545. Eso me vaya a preguntar. No, yo le pregunto otra cosa. A Creo ver, dale. que si los estados de naturaleza que no necesariamente sea asociado a algo más favorable, a algo más desfavorable, sino como por ejemplo que la estrategia de construir una planta sea en distintas comunas. Se puede dar, en vez de no se construye o sí se construye, que sea una comuna u otra. Sí, claro. Pero ahí Claro. no tendría un parámetro de cuál es más favorable o cuál es menos favorable. A eso me No, refería. tenéis que estimar. Sí, pues, según lo que me está diciendo, sí. Ujú. Resulta que si yo construyo la planta o lo que sea Sí. en la granja, gano Ujú. 3. Si la construyo en Las Condes porque me voy a dedicar a ropa de alta costura, gano Ujú. 8. Listo, ahí está. Ya, y ¿Sí? el alfa, el más cercano, sería asociado a una comuna, ¿no? Sí, pues, en este caso Ya, a Las Condes, con el ejemplo brutal que estoy poniendo. Sí, ya, perfecto. sí. Gracias. Ah, yo pensé que me iba a preguntar esto. Si Ujú. podría ser 5, 7, 3, 6, 9, 12. Sí, va, hice lo mismo. Al revés. 9, 7. Que aquí como que se van alterando según las características de la planta, que aquí, si te fijas, el menor no tiene por qué ser siempre para el mismo estado de la naturaleza. Ah, claro. ¿Podrían Sí. ser así? Sí, claro. Ujú, entiendo. Es raro, pero podría ser. Ujú. Bien, ¿hay dudas hasta acá? Oh. Ya, esto es lo que quiero borrar, ¿no? Ya. Bien, y para terminar por hoy día, entonces, porque tengo al joven del seguro ahí afuera esperándome en el link, vamos a ver esto. Estos son criterios para evaluar en condiciones de incertidumbre, pero supongamos ahora que vamos a depurar un poquito esta información nosotros como analistas y después eventualmente vamos a recurrir al juicio de un experto. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Transformar esta situación que es incierta en una situación riesgosa. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Yo como analista o tú como analista asignamos una probabilidad de ocurrencia acá nosotros, y aquí, perdón, y aquí sí estoy hablando de probabilidad, asigno una probabilidad de ocurrencia de P1 al estado de la naturaleza N. Por lo tanto, como hay solo dos potenciales resultados por defecto, ¿cuánto vale la probabilidad de que las obras sí se terminen en el lapso de los 3 años? 1 menos P1. ¿Me siguen o no? Estas son probabilidades. Aquí estoy asignando probabilidad. Voy a tratar de convertir esto, que es incierto, en riesgoso. ¿Hay dudas? No, ¿Hay profe. dudas? No. Bueno, ¿y qué es lo que hago? Calculo los valores esperados. Y recuerden, la técnica del valor esperado asume que el individuo es neutral frente al riesgo.
que es más o menos lo que concebía Laplace. Entonces, calculamos los valores esperados de cada estrategia. El valor esperado de la planta pequeña, 5P1 más 6, 1 menos P1, es decir, 6 menos P1. El valor esperado de la planta mediana, de manera análoga, 4,5 por P1 más 7,5 factor de 1 menos P1. El valor esperado de la planta mediana es 7,5 menos 3P1. El valor esperado de la planta grande, de manera análoga, es igual a 8 menos 5P1. ¿Y qué es lo que procedemos a hacer ahora si quisiéramos con el Excel o con una hojita papel milimetrado, si lo quiere hacer a mano? Hace una gráfica y representa gráficamente los valores esperados. Entonces tenemos valor esperado, y aquí va a ocurrir en este mono que voy a hacer lo mismo que estoy viendo en la tabla. Aquí no hay magia. 8, 7,5, 6, 5, 4,5. Para trazar una línea recta, ¿cuántos puntos son necesarios a la vez de suficientes? Jóvenes. 2, profe. 2. Listo. La línea negra, el valor esperado de la planta grande. La línea azul, el de la mediana. Y la línea verde, el de la pequeña. Listo. Y ahí ya más o menos tenemos lo que va a ocurrir y que se refrenda en lo que estábamos viendo arriba, en la tabla. Más o menos. Y en lo siguiente, si se dan cuenta, en este rango, ¿cuál es la planta que nos conviene? En este rango de probabilidad, que lo vamos a calcular al tiro. ¿Qué planta es la que nos conviene? La grande. En este otro, la mediana. Y finalmente, en el último trazo, la pequeña. Y hay que encontrar estas intersecciones. ¿Y qué es lo que me está probando tanto el gráfico como la tabla? Que no hay dominancia de una estrategia por sobre otra. Si se dan cuenta, dependiendo del rango de la probabilidad de ocurrencia P sub 1, será el resultado o la estrategia que debiéramos adoptar. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Porque no hay dominancia. Lo vi en la tabla, que la decisión iba cambiando según el autor, y lo estoy viendo aquí en la representación del valor esperado. ¿Cómo lo determinamos? Lo que hemos hecho 1000 veces en los ejercicios, y ustedes muchas más que yo en las pruebas. Valor esperado de la pequeña lo igualo con el valor esperado de la mediana. 1,5 partido por 2, 0,75. Y esto significa entonces 6 menos P1 igual 7,5 menos 3P1, de donde P1 igual 0,75. Al igualar
la pequeña con la grande, pequeña con grande, 2 partido por 4, 0,5. 0,5. P1 igual 0,5. Finalmente, al igualar la mediana con la grande, la mediana con la grande, 0,5 partido por 2, eso ocurre a P1 igual 0,25. 0,25. ¿Y qué es lo que haríamos nosotros? Solo con entendimiento del concepto del valor esperado, que es la esperanza matemática, eso lo sabe. Podríamos construir finalmente una tabla de decisión. Si P1 DEC. Si P1 está entre 0 y 0,25, debiéramos construir la grande. Si P1 justo 0,25, la grande o mediana. Si 0,25 mayor que P1, menor que 0,75, la mediana. Si P1 menor que 1, menor o igual a 1, y mayor que P1, me salté una, espérate. Si P1 es igual a 0,75, la mediana o la pequeña. Y finalmente, si 0,75 menor que P1, menor o igual a 1,0, la pequeña. Y ahí tenemos una tabla de decisión. ¿Y qué es lo que estaríamos haciendo? Transfiriendo una situación incierta a una situación riesgosa. ¿Y qué es lo que se verifica? Que no hay dominancia de una estrategia por sobre otra. ¿Cuándo usted detecta que hay dominancia? Cuando llega aquí al interceptar los valores esperados a que la probabilidad es mayor que 1 o que la probabilidad es menor que 0. ¿Puede ser la probabilidad de un evento aleatorio negativa? ¿Puede ser negativa la probabilidad de un evento aleatorio? No. ¿Puede haber un menos 15% de probabilidades de que, no sé, pues, No. gane el no? No, no hay. ¿Puede ser la probabilidad de ocurrencia de un evento aleatorio mayor al 100%? No. Tampoco. Entonces, cuando hay dominancia, ocurriría algo como eso que he escrito aquí en el recuadro. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Esto lo hicimos nosotros sin tener más juicio que entender técnicas estadísticas del valor esperado. Y ahora recurrimos al juicio de un experto en construcciones en comunidades rurales. Nadie, a menos que sea un poquito charlatán el hombre, le va a dar una estimación puntual de probabilidad. Le van a dar un intervalo de confianza. Entonces podría ocurrir que un gallo, un experto, le diga, mira, hay entre un 10 y un 20% de probabilidad de que las obras, recuerden, hemos asignado P1 a que las obras no se completen en 3 años. Hay entre un 10 y un 20% de probabilidad de que las obras no se terminen en 3 años. Si nos está dando este rango y reconocemos a ese sujeto como experto, ¿qué planta debiéramos construir si le hacemos caso? ¿Qué planta construirían? Cuando el gallo me dice, hay entre un 10 y un 20% de que las obras no se terminen en 3 años, significa que la probabilidad de que sí se terminen, ¿cuánto es?
del 80%. Por lo tanto, ¿qué planta me conviene construir? La pequeña. No, pues la grande. Pero si lo estáis viendo en el mono por Riera. Estamos aquí. ¿Qué planta es la que te entrega mayor valor esperado? La grande. Ya. Si te dice que hay entre un 30 y un 60% que la obra no se terminen al cabo de 3 años. Me está diciendo P1 igual 0,6, entre 0,3 y 0,6. Estoy aquí. ¿Qué planta yo construiría si le hago juicio a ese experto? ¿Qué planta construirían entre el 30 y el 60% para P1? Mediana. Profe, La por si mediana. acaso, Y así sucesivamente. ¿Cuándo podríamos tener un problema? Que el gallo me diga hay entre un 20 y un 30% de que las obras no se terminen al cabo de 3 años. Estoy aquí. Ahí tengo un problema. Pero a pesar de todo, esa información ya me sirve. Porque si le hago juicio a ese experto, de ninguna manera, ¿qué planta yo construiría? Aquí tengo la duda. Grande o mediana. Pero de ninguna manera construyo la pequeña. la pequeña. Y eso ya es bueno para efecto de tomar decisiones. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Uno menos la probabilidad. ¿Perdón? No, es que cuando me preguntó, yo pensé que P1 era el hacer el que se Mm. construye la obra. Entonces, por eso No, está haciendo el 1 menos que P1. las Por eso. obras no están terminadas. Sí, sí, sí. Profe, Ya, lo ¿hay otro, dudas? en la clase se cortó varias veces Sí, sí, estoy pésimo con internet, Entonces, cabrón. a veces si no, no contestamos, no escuchábamos en realidad. Ah, ya, ya, te la voy a creer, Riera. No, de verdad se cortó. Si incluso en el chat puse, se Ah, cortó. no me he dado cuenta el chat. Ya, Preguntó el bueno, hoy día micrófono. llegamos hasta aquí, jóvenes. Les quedo debiendo unos minutitos, se los recupero el miércoles próximo. Ya, profe, que esté bien. A ver, para. Estaba grabando, ¿no? Sí. Ya, chao, niños. Cuídense.